Si estás buscando invertir en algún ETF que siga al famosísimo índice del S&P 500 y aún no tienes claro o no te has decidido por cuál ETF adquirir, entonces quédate en este episodio donde te estaré compartiendo toda la información de los principales y más populares ETFs que replican a este famosísimo índice del S&P 500 y sobre todo estaremos haciendo un análisis, un comparativo resumen para que tengas el panorama completo y te puedas decidir para tomar una decisión más informada. Así que acompáñame. Hola, yo soy Carlos y bienvenido a Finanzas Digitales. En este episodio te estaré compartiendo toda la información al respecto de los principales y más populares ETFs que repliquen al famosísimo índice bursátil del S&P 500. Para contar con toda la información, realizar un análisis de todas las características y poder elaborar un cuadro comparativo resumen donde tengamos el panorama completo y puedas tener toda la información para que te animes a tomar una decisión más informada y puedas tomar la mejor decisión en base a tu perfil y tus objetivos para poder replicar este famoso e importante índice bursátil. Antes de analizar cada uno de los ETFs, revisaremos de manera rápida qué es el S&P 500 para tener un contexto general como punto de partida. El índice bursátil S&P 500 es uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos y por ende también es uno de los principales indicadores que mueve la economía en el mundo. Este famosísimo índice bursátil S&P 500 está conformado por las 500 empresas más grandes del mercado de valores de Estados Unidos. Esto quiere decir las de mayor capitalización bursátil, lo que se traduce en que son las de mayor tamaño en cuanto al valor financiero dentro del mercado de valores se refiere. Es un índice que está sumamente diversificado entre varios sectores de la economía y muchísimas empresas que se dedican a diversas actividades, a través del cual se tiene una exposición prácticamente alrededor del 80% de todas las empresas que se pueden invertir dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos. Los sectores a los que tiene exposición el S&P 500 son: de tecnología, está prácticamente el 28.7%, en healthcare, que es cuidado de la salud, el 13.1%, en consumo discrecional el 12%, en servicios financieros el 11.3%, en comunicaciones y servicios el 10%, en empresas del tipo industrial el 7.8%, y así precisamente se va diluyendo hasta el último sector, que es el sector de utilidades y materiales, con el 2.5%. Las principales empresas que conforman al índice S&P 500 son, en primerísimo lugar, Apple, con un peso dentro de este índice del 7.11%, le sigue Microsoft con el casi 6% y posteriormente Amazon con el 3.19%. Después le sigue Alphabet, que es Google, con dos diferentes clases de acciones, de clase A del 2.27%, clase C del 2%, y posteriormente ya está Tesla dentro del top 5 de las primeras posiciones, y así se va diluyendo con Nvidia, con Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, con Meta Platforms, que es Facebook, y con algunas otras más. Este es prácticamente el top 10 de las principales empresas que conforman el S&P 500. Para analizar cada uno de los ETFs y estar en igualdad de circunstancias y de condiciones de equidad, estaré tomando en cuenta las siguientes generalidades. La primera de ellas es el gestor, es el del fondo, es decir, el proveedor, la gestora profesional que administra los recursos del fondo, así como la fecha de inicio en la cual fue creado el ETF. El siguiente punto a considerar sumamente importante también es el tema del rendimiento. Lo estaré considerando como rendimiento anualizado promedio, es decir, lo que obtuvo de resultado durante cada uno de los años en un plazo de 5 años y de 10 años vista para tener un panorama más completo. Y de igual de suma importancia el tema del costo. Esto quiere decir los gastos administrativos que incurres y que debes de pagar también cuando tú te decides adquirir este ETF. Asimismo, también estaré tomando en cuenta el tema de los dividendos, lo que es el dividend yield, y por ende el importe también de lo que pagaron en su última distribución de dividendos.
También estaré tomando en cuenta la bursatilidad, eso quiere decir el volumen de operaciones, la cantidad de transacciones que se negocian y se realizan dentro del sistema internacional de cotizaciones, estando desde México, lo cual te puede dar una idea de la facilidad de compra, venta, de adquirir estos ETFs. Algunos son más bursátiles, quiere decir que con mucha seguridad los puedes comprar en un día hábil, y algunos son menos bursátiles, lo que se traduce en que a lo mejor te costará más tiempo, más de un día, poder realizar la compra o la venta de alguno de estos ETFs. Y también, no menos importante, pues el tema del precio, la cotización actual en pesos mexicanos, de lo que se puede adquirir uno de estos ETFs directamente a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, en este caso desde donde yo estoy, en el país de México, lo que te cuesta a la fecha de la publicación del presente video. El primer ETF que vamos a analizar es el Vanguard S&P 500 ETF, con ticker de cotización VOO. Pero espera un momento. Si aún tienes algunas dudas sobre qué son los ETFs, cómo funcionan, cómo los puedes adquirir, te sugiero ampliamente que puedas echarle una revisada a este video que te estoy dejando en las tarjetas, donde precisamente te platico toda la información de los ETFs, desde qué son, cómo funcionan, cómo los puedes adquirir. Te pongo algunos ejemplos de los principales ETFs con los mejores rendimientos en la actualidad. Entonces te sugiero ampliamente que le puedas echar una revisada para sacarle el mayor provecho a este video. Ahora sí, continuando con el ETF VOO, es un ETF que está creado y gestionado por la gestora de fondos de inversión Vanguard, la cual es una de mis predilectas. Vanguard fue creada precisamente por John Bogle, quien es el creador o el padre de los fondos indexados, y a su vez que creó una legión de seguidores que crearon toda una cultura llamada Bogleheads, donde precisamente se refiere al tema de la indexación, lo que es la gestión pasiva. Invertir a través de fondos indizados o indexados de manera pasiva que repliquen índices bursátiles y no estar comprando y negociando y vendiendo acciones o títulos de manera activa intentando ganar al mercado, sino que precisamente a través de Vanguard y la filosofía de John Bogle se trata de poder obtener los mismos rendimientos que los índices bursátiles, es decir, el promedio de lo que ofrece el mercado. Incluso John Bogle escribió un excelente y famosísimo libro que te estaré dejando por acá. Ese libro del pequeño libro para invertir con sentido común es una maravilla. Y si quieres conocer más libros, de este lado te pongo otro video donde te recomiendo ampliamente los mejores libros sobre inversiones y finanzas personales. Regresando al ETF VOO, es un ETF creado en septiembre del año 2010. Esto quiere decir que a la fecha de este video tiene cerca de 12 años funcionando de manera activa y siendo uno de los principales ETFs que se mueven en el mundo, que se comercian como tal. El rendimiento analizado promedio que ha obtenido VOO durante los últimos 5 años ha sido del 18.1% durante cada uno de los años, y a 10 años vista ha sido del 16.51%, lo cual es un resultado totalmente fantástico, y comparándolo con el índice de referencia que es el S&P 500, va prácticamente de la mano, muy a la par. Y todo esto únicamente con un costo y gasto de administración mínimo del 0.03%, como se muestra aquí en la ficha técnica y en el prospecto de inversión. La bursatilidad que tiene VOO, es decir, el volumen de negociación de transacciones que se realizan a través del SIC, es de 16.922 operaciones de manera diaria durante el promedio de los últimos 3 meses. Y respecto al tema de los dividendos, VOO ofrece un dividend yield del 1.25% y en su última distribución o repartición de dividendos del último trimestre pagado fueron de $1.5329 por cada título que tengas dentro de tu tenencia en tu portafolio. Y un factor también muy importante, el tema del precio de cotización de VOO a la fecha de estos días de grabación del presente video, el precio es tal cual de 8.482.73 pesos mexicanos, lo cual es un importe considerablemente alto y no de tan fácil acceso para todas aquellas personas que empiezan a ahorrar, que quieren empezar a invertir y a poner a trabajar su dinero. Entonces digamos que sí es un monto considerable, pero pues también ofrece todos estos rendimientos que estamos viendo. Y de manera resumen, la información y las características de VOO son las siguientes. Aquí se resume todo lo que acabamos de ver para que lo puedas ir analizando y tengas la imagen mental de lo que ofrece VOO.
Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que la información cada vez llegue a más personas y puedas impactar positivamente en la vida financiera de todas las personas que te interesan. El siguiente ETF a analizar es el S&P 500 ETF Trust, con ticker de cotización SPY o SPY. Este ETF está gestionado y creado por SPDR, cual es State Street and Global Advisors. Es la gestora de fondos quien administra y resguarda este famoso ETF, el cual es uno de los principales y más comercializados ETFs, no solo del SP500, sino en términos generales de los ETFs dentro de todo el mundo. Y de hecho es uno de los más antiguos y en este caso de los que estamos analizando también, ya que este ETF fue creado en 1993, prácticamente está a solo un año de cumplir 30 años en el mercado, entonces también es una de las características que tiene muchos años, mucha información que lo respalda también dentro de su comportamiento. El rendimiento que ha obtenido SPY durante los últimos 5 años de manera de rendimiento promedio anualizado es del 18.28% a una vista de 5 años y del 16.41% a una vista de 10 años. Sin embargo, el tema del costo y gastos administrativos por gestionar este ETF es mayor que el anterior que vimos, ya que aquí asciende al monto del 0.0945% de manera anualizada, lo cual es prácticamente el triple de lo que nos costaba el ETF de VOO. El volumen de transacciones que se realizan en el sistema integral de cotizaciones de manera diaria es de 10.609 durante un promedio de los últimos 3 meses. Asimismo, el tema de la repartición y distribución de dividendos, el dividend yield de SPY asciende al 1.25% y en la última distribución del último trimestre pagado, SPY pagó $1.6364 por cada uno de los títulos que tuvieras dentro de tu tenencia. Asimismo, el precio de este ETF SPY o SPY a las fechas de publicación de este video asciende a 9.198.87 pesos mexicanos, por lo cual este ETF es aún un poco más caro todavía que el anterior que revisamos del VOO. A manera de resumen, las características de SPY las estás viendo en pantalla de manera gráfica en donde se resumen cada uno de los componentes que estamos analizando. Ahora toca el turno del portfolio S&P 500 ETF con sus siglas de cotización SPLG. Este ETF es creado y gestionado también por SPDR, State Street Global Advisors, y este es un ETF un poco más reciente que el anterior, ya que fue creado en el año 2005. Los rendimientos que ha obtenido SPLG de manera anualizado promedio durante los últimos 5 años han sido del 18.42% y a 10 años vista ha sido a 16.46%. Y el tema del costo por gestión de este ETF es del 0.03% de manera anual, prácticamente es lo mismo que también nos cobra VOO. En el tema de dividendos, SPLG entrega una distribución de dividendos del 1.30% y en su última distribución de pago de dividendos pagó $0.2031 por cada título, lo cual es menor que los anteriores ETFs que revisamos. Sin embargo, esto tiene una razón de ser y es porque el precio, el costo que tiene actualmente que tú puedas adquirir un ETF, un título del SPLG, es que es considerablemente muchísimo menor que los anteriores que hemos revisado. En estas fechas, un título de SPLG tiene un costo de 1,086 pesos mexicanos. Esto quiere decir que prácticamente es una novena parte de lo que cuestan los anteriores que hemos visto hasta el momento. Entonces este es un ETF con un costo mucho menor, por lo cual también tiene una menor repartición de dividendos. En el tema de la bursatilidad, es decir, la cantidad de compraventa que tiene SPLG en el sistema internacional de cotizaciones estando desde México, es
de 5.262 operaciones de compraventa de manera diaria durante el promedio de los últimos 3 meses. Y esto es significativamente menor que algunos de los ETFs que anteriormente hemos visto. Esto quiere decir que es un poco más complicado que tú puedas adquirir, ya sea comprar o que puedas vender algún título de SPLG, porque precisamente existe una menos disponibilidad para que tú puedas realizar una operación con este título. Y todas estas características, a manera de resumen que estamos platicando del SPLG, las estás viendo en pantalla de manera gráfica para que puedas tener un resumen de todos sus componentes y características. Ahora el turno es para el iShares Score ETF S&P 500, el cual tiene las siglas ticker de cotización IVV. Este ETF es creado y gestionado por BlackRock iShares, la cual es la mayor gestora de fondos de inversión y con mayor valor de activos en resguardo de todo el mundo. BlackRock es la empresa que más dinero tiene bajo resguardo y que tiene una amplia cartera y portafolio diversificado con los más grandes productos y que principal valor de mercado tiene en todo el mundo. Entonces, pues es también a considerar este buen ETF. El IVV está cumpliendo prácticamente 22 años en el mercado, puesto que fue creado y puesto en circulación en el mercado de valores en el año 2000, y desde entonces los rendimientos anualizados promedio que ha obtenido durante los últimos 5 años son del 18.41% durante los últimos 5 años anualizados promedio, y a una vista de 10 años ha sido del 16.51%. Y en el tema de los gastos administrativos, es decir, los costos por adquirir este ETF, también cuesta el 0.03% de manera anualizada, igual que algunos otros ETFs de los que hemos visto anteriormente. En el tema de la bursatilidad, IVV se mueve con alrededor de 22.642 transacciones de operación cada día durante los últimos 3 meses del sistema integral de cotizaciones. Y en el tema de dividendos ofrece un dividend yield del 1.27%, y el último pago que realizó en la distribución de dividendos del último trimestre pagado fue del $1.4983 por cada título que tengas en tenencia. Y asimismo, el precio de este título de IVV en pesos mexicanos asciende a 9,261 pesos a la fecha de publicación del presente video, por lo cual también es un poco más elevado incluso que algunos de los que hemos revisado anteriormente. Y aquí en pantalla estás viendo en este momento las principales características de manera gráfica, a resumen, para que puedas tener de manera consolidada todas las características del IVV. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que la información cada vez llegue a más personas y puedas impactar positivamente en la vida financiera de todas las personas que te interesan. Una vez analizados por separado cada uno de los ETFs, estamos en condiciones de elaborar esta tabla resumen consolidada y comparativa, donde podemos apreciar de manera gráfica todas las características que revisamos de cada uno de los ETFs. Por ejemplo, podemos apreciar de manera rápida que precisamente el SPY o el SPY es el ETF más antiguo de los que revisamos, que tiene prácticamente 29 años en el mercado, y el más nuevo, por llamarlo de alguna manera, es el VOO, creado en el 2010, que tiene prácticamente ya 12 años en el mercado. Si bien tal vez esto no es tan relevante, bueno, pues nos da un panorama de cuántos años de historia y por ende de resultados podemos analizar de cada uno de estos ETFs. Pero ahora lo que sí es verdaderamente importante es el tema del rendimiento. Entonces empezamos a sacar conclusiones y hacer comparativas como tal. A 5 años vistas podemos apreciar que prácticamente el SPLG es el ETF que ha obtenido un mejor rendimiento del 18.42%, el cual es ligera y mínimamente superior que todos sus competidores, por así llamarlo, y esto es porque todos siguen al mismo índice, porque todos replican en el SP500, y entonces, ¿por qué ha obtenido ligeramente un rendimiento mayor? Bueno, pues porque cada uno de estos ETFs son creados por diversas empresas gestoras, administradores de fondo, entonces la proporción en la que invierten,
de alguna manera también los costos y la forma de trabajar de ellos, la cantidad de títulos, bueno, pues puede tener también cierto impacto ligero que prácticamente en un horizonte largo de inversiones prácticamente imperceptible. Pero bueno, poniéndonos exigentes en decimales, pues el SPLG es el que resulta ganador, por así llamarlo de alguna manera. Sin embargo, cuando lo vemos ya a 10 años vista, resulta que no es el SPLG, sino que el VOO de Vanguard o el IBB de BlackRock son los que mejor desempeño han tenido en un horizonte de tiempo más largo, es decir, de 10 años. Y esto es por lo mismo, porque se van moviendo los activos, es decir, las acciones de las empresas que forman parte del SP500 y que cada uno de estos ETFs tiene dentro de su gestión. Y algo bien importante mencionar es que este rendimiento es bruto anualizado, es decir, antes de considerar los costos de pagar impuestos y por cada uno de los años dentro de este periodo de tiempo. Y también sumamente importante mencionar que estos ETFs están dolarizados. Esto quiere decir que tu inversión está respaldada en dólares americanos. Aunque tú los adquieres a través de tu broker, tu casa de bolsa, en donde tengas cuenta, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, estos ETFs están domiciliados de manera original en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces tu dinero está invertido también de alguna manera en dólares americanos, por lo cual, además del rendimiento que estás obteniendo por la plusvalía, por la apreciación de capital que tienen estos títulos, tu dinero también se ve reflejado por el tema del tipo de cambio, que generalmente, pues, la historia así lo demuestra, es que el dólar americano se va apreciando en comparación con el peso mexicano. Sin embargo, cuando comparamos el tema de los costos y los gastos administrativos por gestión de este ETF, definitivamente aquí el gran perdedor, por llamarlo de alguna manera, es el SPY, el cual tiene un costo anual del 0.09%, el cual es prácticamente el triple de lo que están cobrando los otros tres ETF, el VOO, el SPLG y el IBB, los cuales tienen el mismo costo de administración del 0.03%. Y tal vez te estés preguntando, oye, ¿y esta mínima diferencia porque son decimales y es mínimo y casi imperceptible? Sí, a ojo y a primera vista del ser humano, sin embargo, es prácticamente el triple, estarías pagando 3 veces más, y esto en un horizonte de inversión largo, y como suelen ser las estrategias y recomendadas en ETFs en horizontes largos de tiempo, sí impacta y en considerable y negativamente, porque prácticamente el costo se está comiendo todo lo que pudieran ser tus rendimientos netos a obtener a un largo plazo. Entonces, definitivamente sí es una muy buena idea y una estrategia adecuada empezar a invertir y buscar ETFs que tengan costos de administración bajos. Sin embargo, pues también, como lo estábamos viendo, el SPY es de los ETFs que tiene más tiempo en el mercado. Entonces, si a ti te gusta o te da certeza, seguridad que tenga prácticamente 30 años, bueno, pues puede ser también una opción. Es cuestión de elección y preferencia, pero siendo objetivos, es el más caro de los ETFs que estamos realizando. Y desde el punto de vista de la bursatilidad, es decir, el volumen de operaciones negociadas, podemos observar que el IBB de BlackRock es el ETF que mayor número de transacciones realizadas tiene a través del Sistema Internacional de Cotizaciones estando desde México durante los últimos 3 meses, que equivale a 22.642 transacciones realizadas de manera diaria en este periodo de tiempo de 3 meses. Y por contraparte, el SPLG es el menos bursátil, el que menos volumen tiene, prácticamente parte de lo del IBB. Entonces, esto quiere decir que si a ti lo que te interesa es que puedas comprar y vender rápidamente y de una manera fácil y en el menor periodo de tiempo disponible tus títulos, pues el IBB sería una excelente alternativa, porque si tú lo quieres comprar hoy, muy probablemente en el mismo día, en horas, puedes adquirir este título, porque frecuentemente hay personas que lo están negociando, comprando y vendiendo. Caso contrario, si tú decides invertir en el SPLG, te vas a encontrar que te va a ser más difícil poder adquirirlo o poder venderlo. Muy probablemente no sea en el mismo día, tendrás que poner una orden con vigencia de 3-4 días hasta que se encuentre una postura de mercado que empate con las demás condiciones del precio que tú estás buscando, porque generalmente la tendencia muestra que es menos bursátil que cualquiera de los otros ETFs que estamos revisando. Y en el tema de los dividendos podemos
observar que prácticamente se mueven dentro del mismo rango, que son muy similares al tema del dividend yield. Sin embargo, también podemos apreciar que el SPLG, que aunque es el que tiene el indicador más alto del dividend yield en el 1.30%, también es el que menor importe monetario en dólares está pagando. Esto quiere decir el 0.2031 dólares por cada título que tú tengas. Y esto es porque va en función dividendo distribuido en relación con el precio del activo. Y en este caso, como veremos a continuación, el SPLG tiene un precio menor que sus otros competidores. Entonces, también podemos observar, por ejemplo, que el VOO y el SPY tienen el mismo dividend yield del 1.25%. Sin embargo, la distribución real en términos monetarios del SPY es ligeramente mayor a la del VOO. Y también podemos observar que aunque el dividend yield del IBB es del 1.27%, mayor al SPY, sin embargo su distribución en el último trimestre fue menor también. Entonces, pues aquí tienes el tema de la comparación, el tema de los dividendos. En realidad, sí es un factor a tomarse en cuenta, pero como son cantidades bajas considerablemente, y para poder obtener una buena distribución o estrategia de dividendos, creo que hay otras mejores opciones, incluso con acciones individuales de empresas y otros ETFs especializados en este tema, y no necesariamente en un ETF del S&P 500, que lo que se busca de manera general es un tema de apreciación de capital, que tú puedas ir generando plusvalía con el precio de los títulos en el horizonte del plazo del tiempo. Sin embargo, bueno, pues también los dividendos es para realizar la comparativa y estar en igualdad de condiciones. Y en el tema del precio en pesos mexicanos y accesibilidad para que tú puedas adquirir uno de estos títulos a través de tu broker elegido, podemos observar que el SPLG es el gran ganador, digámoslo de alguna manera, porque es el más accesible y con el precio más económico para adquirir. Con 1,086 pesos mexicanos tú puedes hacerte acreedor de uno de estos títulos, que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y por su contraparte, el IBB de BlackRock es el título más caro, el que más alto tiene el precio en pesos mexicanos en este momento, en 9,261 pesos, y prácticamente incluye lo mismo, digámoslo de alguna manera. Son, si bien las mismas, con tal vez mínimas y ligeras diferencias prácticamente imperceptibles en la composición del portafolio de este ETF, porque en realidad trae prácticamente lo mismo adentro, se integra de las mismas empresas, pero cuesta prácticamente 9 veces más caros. Sí, paga un dividendo más alto, como lo estamos viendo. Ha obtenido también a 10 años vista un rendimiento ligeramente mayor que el SPLG. Entonces, más bien el tema del precio es lo que tú estés en condiciones de tu presupuesto, de un tema de recursos económicos disponibles para que tú puedas empezar a invertir también en el ETF que sea de tu agrado, que te guste y sea atractivo y sea de los que satisfaga tus objetivos, tus necesidades, tus planes de inversión a largo plazo. Podemos observar el VOO, que es, digamos, el término intermedio, con 8,482 pesos por un título, y posteriormente le sigue el SPY con 9,198 pesos, ligeramente por encima. Entonces, aunque estos tres se mueven en un precio similar, sí, el SPLG es considerablemente el más accesible, el más económico, y no, ya estamos viendo aquí en los resultados que no necesariamente quiere decir que es el más malo, que es el que menores resultados obtiene. Por el contrario, es el que mejores resultados ha obtenido en un plazo de 5 años, como lo estamos viendo, y pues también no es de los más nuevos, está desde el 2005 en el mercado. Entonces hay muchos factores a tomar en cuenta. En el tema del precio y del costo del ETF, más bien es el tema de las condiciones económicas de cada quien, de tu presupuesto disponible para empezar a invertir, y precisamente por eso es la diferencia entre el SPY y el SPLG, aunque son del mismo gestor, emitidos por la misma gestora de fondos de inversión de SPDR, es precisamente tal vez para distintos perfiles de inversionistas con diferentes capacidades económicas. Sin embargo, pues es algo totalmente a consideración individual. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que la información cada vez llegue a más personas y puedas impactar positivamente en la vida financiera de todas las personas que te interesan.
Como te darás cuenta, existe una bastante atractiva disponibilidad y oferta de ETFs que replican al mismo índice, en este caso al S&P 500. Entonces, totalmente no hay un claro y absoluto ganador para todos, porque depende de muchísimos factores, empezando por el tema de tu perfil de inversionista, desde qué tanta certidumbre y seguridad te transmite a ti que sea un ETF ha creado más recientemente o que sea uno de los que ya tienen mucho tiempo en el mercado, qué tan representativo para ti es la marca de la gestora de fondos que está atrás de estas emisiones, si es de la mejor del mundo o tal vez una de término medio, los rendimientos por supuesto que ha obtenido, cuál es tu horizonte de inversión, tu plazo de tiempo para mantener este ETF, lo vas a tener alrededor de 5 años, bueno pues ya vimos que hay unos resultados, por el contrario lo vas a tener 10 años o más, ya vimos que los resultados se mueven en este horizonte de tiempo, por supuesto el tema del costo, si tú te interesa un tema de bajo costo en el largo plazo, bueno pues hay unas características, si es algo que tú no tomas en cuenta, pues está alguno otro más, el tema de los dividendos, qué tanto te importan a ti, qué tanto te interesan, que tengan un mayor dividend yield, que tengan por el contrario una distribución en importe monetario mayor, o tal vez es algo que no sea tan interesante para ti. Y por supuesto, yo creo que uno de los factores principales es el tema de la accesibilidad en el precio para poder adquirir un título. ¿Qué tanto disponible tienes tú de dinero para adquirir frecuente o constantemente alguno de estos títulos y mantener tu inversión, como es sugerida y recomendable, y la comparto yo también, durante un horizonte largo de tiempo? Entonces, precisamente esa es la amplia gama de oferta que existen de títulos de ETF para invertir en el S&P 500, que depende de cada uno de estos criterios de inversión, que en términos generales son diferentes para cada una de las personas, y lo ideal es que satisfaga tus propios objetivos personales, económicos, profesionales, y que sea lo que tú estás debidamente buscando. En verdad espero que toda esta información te haya sido totalmente útil, te haya gustado, y por el momento solo me resta agradecerte la atención y el tiempo prestado por ver este video. Nos estamos viendo pronto en el siguiente episodio. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.